Bueno, en octubre de 2018 yo denuncié al progenitor de mis hijos más grandes, que en su momento tenían 9 y 4 años, por abuso sexual hacia la menor, hacia mi hija, donde él pertenece a la policía caminera, él pertenece acá a la provincia de Córdoba, eh, donde después de haber hecho la denuncia, el fiscal que lleva la causa, que es el doctor Miralles, archiva el expediente, no dando motivos, donde había certificados médicos e informes del CENAF, donde manifestaban que había rasgos de abuso sexual. ¿Cuánto tiempo después fue que archivó la causa después de que vos realizaste la denuncia? Y habrán pasado unos 5 meses. ¿En algún Sí. momento se realizó algún tipo de imputación? No, hasta la fecha nada. Es más, yo presento escritos casi semanalmente solicitando que me digan el estado de causa y la imputación, porque no solamente hay el delito de abuso sexual, sino también de desobediencia a la autoridad, ya que él tenía medidas de restricciones y no las cumplía. Y bueno, y a mis hijos manifestar la incomodidad de ir a la casa del padre fue cuando mi hijo más grande me dice que estaban pasando cosas en la casa de él. Y bueno, cuando yo estaba con mi hija, en un momento de bañarla, ella me manifiesta esto hecho. Recién comentabas en un principio que cuando realizaste la denuncia tenías información que acompañaba esta denuncia que pudiste llevar adelante. Comentanos de qué organismos, de qué profesionales. Bueno, yo cuando hice la denuncia la hago, apenas me dice esto mi hija, hago la denuncia, la llevo a su pediatra, donde obviamente como mamá era sacarme de esa duda, decir qué le había pasado. La nena manifestaba claramente el episodio, dónde había sido y cómo había sido, a pesar de su corta edad. El doctor que la asistió me dio un certificado donde decía que tenía, digamos, lesiones y demás. Y la cámara GESEL se le hicieron, si no me equivoco, en febrero o en diciembre del año pasado recién. Donde, bueno, ella, en su inocencia, digamos, me manifiesta que volví a tener los mismos miedos. Ella comenzó como ataques de pánico, que en sí cuando son menores se le dicen ataques de angustia, donde a la noche lloraba, se hacía pis y, y sentía, decía que venía de nuevo el monstruo a hacerle cosas. ¿Por qué crees que en una primera instancia fue archivado? Bueno, ahora han vuelto a trabajar. Y también por qué todavía no hay imputación. ¿Por qué pensás? Eh, yo creo que en su momento, cuando hice la denuncia, estaba a cargo de la departamental Río Cuarto el jefe Huerta, comisario mayor creo que era Huerta, donde me cita, ya que manifiesta que él no quería manchas en su gestión y que iba a hacer todo lo posible para que se archive esa causa. Donde esto también lo denuncio yo en Córdoba, lo denuncio tanto en tribunales como en el área de el Tribunal de Conducta Policial, tratándome de mala madre, que yo no quería que tengan vínculos mis hijos con el oficial, porque no era el papá, era el oficial. Eh, y bueno, y al tiempo de esto, él me dijo que iba a hacer todo lo posible para que no manchara su gestión. Y ahí archivan a los meses, al mes y algo, archivan la causa. ¿Él había ejercido violencia hacia vos?
Sí, muchos hechos no los denuncié por temor, por el que dirán. Y bueno, pero después cuando yo noté que mis hijos ya era una situación muy incómoda, cuando los venía a buscar, porque eran insultos, tratarme cualquier humillación que pueda haber, en uno de esos episodios él me golpea, entonces yo ahí decidí denunciarlo. Y ahí cuando pasó todo esto, me cuenta, porque yo no entendía por qué no caía bien con el padre. Y yo a veces le decía que vayan porque papá se enojaba. Tal vez el error mío era ese, ¿no? De decirle que vayan porque creía que le iba a hacer un bien, porque le decía, anda a disfrutar con el papi, anda a jugar y demás. Y mi hijo me decía, no, mami, no es lo que vos crees que es. ¿Y qué esperás de la policía? Recién mencionabas que no respondieron como se debía, incluso te llamaron y de alguna forma te intimaron. Sí, yo actualmente con el jefe actual hablé, le planteé mi situación de porque también pertenezco a la fuerza y que de querer irme, de querer retirarme porque no podía estar en el mismo lugar donde está el violador de mi hija. Y en su momento Huerta, eh, con esa soberbia y demás que trataba a casi todas las mujeres, eh, tampoco esperé mucho de ellos, porque lo tomé como machistas que venían a juzgarme si estaba bien o estaba mal lo que estaba haciendo. Y es como yo le dije en su momento al comisario Huerta, yo no denuncié, no sé, que me gritó un compañero, denuncié al padre de mis hijos. Eh, pero la verdad que yo hoy por hoy quiero que se haga justicia, que Miralles tome una decisión y que a él lo imputen y sea hasta la última instancia. Y yo la verdad que yo solamente quiero que Miralles y la Fiscalía de Cuarto Turno haga lo que tengan que hacer, porque no puede ser que yo haga de 2018 que primero me archivan la causa, después voy y siempre me ponen distintos motivos para no decirme en qué estado está la causa. Mencionas que querés que hagan lo que tienen que hacer. ¿Por qué crees que no lo hacen? La verdad no sé. No sé cuál es el problema que tiene el doctor Miralles de tomar una decisión, porque hay pruebas, hay videos, hay, hay un montón de cosas donde eh, ella manifiesta, yo le agradezco cuando ella venía y me decía así las cosas que tenía miedo y demás, y yo eso lo grabé. eh, Grabé cuando él venía acá, eh, y un montón de cosas y pruebas y certificados médicos, dan los testimonios de los profesionales, donde avalan lo que dicen, digamos, lo que yo denuncio a nombre de mis hijos. Eh, entonces yo no entiendo por qué no toma una decisión. Yo no entiendo si es algo porque lo denuncié en el Tribunal Superior de Justicia, no sé cuál es el motivo, pero si él siente que la causa lo supera, que tenga la humildad de dárselo a otro fiscal.